a sus hijos que le condonen la mitad de la deuda de pensión. Pero, ¿se lo merece? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Miguel, doña Paola y don Camilo. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso, caballero? Bueno, vengo porque necesito que mi ex no me cobre los 23 millones de pesos que le debo de pensión. 23 millones de pesos. Sí. ¿Y por qué le debe esa exorbitante cantidad de dinero a su ex? Porque nunca pagué. Lo que puedo pagarle son 10. ¿Qué fue lo que nunca pagó? La pensión. O sea, ¿se las debe a su hijo o hija? Sí, hijo, sí. ¿Tienen Lo un que hijo puedo en común? pagarle son 10 porque estoy esperando el asunto de una herencia que tengo con mi hermano. Por eso que estoy acá. ¿Qué edad para tiene ese arreglar hijo ese en asunto. común? ¿Ah? ¿Qué edad tiene ese hijo en común? Somos 2 hijos. 2. ¿Usted es el hijo? Sí, yo soy el hijo y tengo un hermano menor. Somos 2, uno de 24 y yo de 27. Donde él nunca se ha responsabilizado sobre el tema de la pensión, nunca se ha hecho cargo de nuestro estudio, presente, tampoco no me pagó el conservatorio donde yo estaba estudiando. Yo estudié gastronomía y me dedico a la música. Y en el momento donde yo salí de mi primera carrera, quería estudiar música y yo le pedí su ayuda para poder comprarme mi instrumento. Y él no me quiso apoyar. Él me dijo, arréglatelas tú solo, siendo que yo tenía 21 años. Y él nunca no prestó su ayuda, nunca. ¿Usted es la papá? Sí. Sí. ¿Cuándo se separó de este caballero? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 23 años. 23 años. O sea, con su hijo menor de 1 año Sí, y el otro de 4 o 5 años. Muy Sí. chicos. sí. Y en estos 23 años de separación, ¿alguna vez pagó o tal como dice él, nunca No. pagó ni un peso? Nunca pagó. Nada. Nada. No, sí pagué como al principio. Pero ¿Usted bueno, yo el que estoy dijo que no había pagado? Sí, pero bueno, estoy aquí porque quiero arreglar ese asunto. Es que Yo no puedo es tan pagarle- simple, pues señor, si uno quiere, perdónenme, 23 millones de pesos, alguna razón tendrá que exponer. Nadie lo que es tan pasa es que privilegiado yo para quiero- exigir que quiero le arreglar el condonen asunto, por una lo deuda mismo tan... me Si acerqué. hablamos de a uno nos entendemos. Desde mi punto de vista, nadie es tan privilegiado para exigir que le condonen una suma tan alta. No, sí, lo tengo claro. Entonces, explicaciones hay que dar, si usted quiere que se le condonen algo. Si no, Yo no le voy a quedamos condonar igual. nada. Sí, Nada, pues no, yo porque estoy acá por lo él mismo, nunca se para que hizo lleguemos a un cargo de acuerdo. sus hijos. Yo viví 8 años en un campamento, la cual yo tuve que hacerme cargo de mis hijos, trabajar hasta las 10 de la noche para yo poder tener plata, para los fines de semana comprarle su colación para el colegio, su fruta. Él nunca fue un aporte. y aparte de no aportar a la crianza de los hijos económicamente, que es un derecho y obligación de los padres, No, nunca. ¿relación con los hijos tampoco? No, tampoco. 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 Yo quiero hacerle una pregunta, o sea, quiero que usted se lo pregunte a él. Si él me ha visto tocar alguna vez en vivo. ¿Me has visto tocar alguna vez en vivo? Sí, pero yo no vine a eso. Que yo vine a otra eso cosa, va más allá vine a de- otra cosa, mira. Y ¿sabes eso qué? va más allá de la pero crianza, del ser yo me padre. quise acercar a ti y tú no quisiste. Así que te acordás Es que no es que yo no quise. Ya, No es pero que yo mira, no yo no quise. quiero Nunca, él llegar a siempre eso. ha tenido problemas Aquí vine para a otra cosa acercarse. yo. Vine a que arreglemos el asunto y cuánto te debo y si vaya a que no ceder es o no cuánto vaya a me ceder. debes. Eso quiero que arreglemos. Tú Nada más tendrías eso. que haberte Vine hecho a eso, porque tengo, mira, tú sabes que responsable yo no de tengo- nuestro no tengo crecimiento. dónde, yo arriendo Escúchame. todo, estoy esperando el asunto con mi hermano, que tengo problemas con ellos. Quiero Oye, arreglar pero ese tú- asunto, mira, quiero arreglar ese asunto así, les puedo pagar a usted y así No, vivimos tú la paga fiesta lo en que paz. debes. Es que no es Tú que nos paga lo que pagues. Por eso te digo, quiero que lleguemos a una mediación. po. No vamos a llegar a ningún acuerdo entonces, porque no tú sé, po. nunca llegaste, nunca Ya, fuiste entonces, si no capaz hay de mediación, decir... no hay mediación. Yo necesito... Y te puedo darte o sea, eso no es es lo que que yo puedo necesite. Es que tú te hagas Sí, pero cargo no, de si no, eso yo no porque vine a eso, tú yo no quieres, vine a eso, tú quieres a que hablar de tú... eso. Pero escúchame, Yo ¿puedo no vine a hablar? eso a hablar de eso. Oye, ¿Puedo vine a hablar? hablar del asunto con tu mamá. ¿Puedo vine a hablar? Es ese- el problema que No tiene me él, deja hablar, que él pero no es que yo deja no vine a hablar. eso, oye, Él yo no con vine a él eso. nunca ha podido tener Yo no vine a un eso, diálogo. yo no vine Lo a eso, siento, ya. si tú... Yo no sé, pues ahí si vinimos a lo, ya si tú no querés, no querés. Necesito oye, que te tenés esperarte, responsabilices y pero que mira, salga de tu oye, boca yo no vine a eso, tu porque estoy paternidad. diciendo que no vine a eso. Me baja el tonito ahora. Aquí Yo no la vine a audiencia eso. la manejo yo. Y si Ya, usted quiere a que ver. lo respeten, parte por respetar Sí, usted. pero yo no vine a eso, vine a Problema usted quiere suyo. mediar. Vine a la mediación. Problema suyo. Mediación es conversar, llegar a un punto. No agredir, no insultar, sí. no descalificar. Ya, pues yo no estoy descalificando. Sí. No.
Yo solamente... Todos oídos para usted. Muchas Cuénteme, gracias. ¿qué instrumento ejecuta usted? Toco charango, toco guitarra, toco Cuerdas. zampoña, toco percusiones también. percusión. Eh, ¿Por qué le gusta la música? porque mi mamá de chico me la mostró Yo y... ponía música en mi guatita cuando estaba embarazada. y le daba tranquilidad. Me decía que si me iba a gustar la música o algún arte, iba a pensar diferente. Y eso, Es verdad, se abre la mente. y eso no las se me olvidó percepciones nunca. distintas. Y, ¿Está enamorado de la música? Sí, tengo un sueño. ¿Cuál sería? Que me vaya bien en la música, poder tocar, poder ser exitoso. ¿Algún Eso. escenario con el que sueñe? Quizás salir a tocar fuera de Chile. Eso, me gustaría. Podría haber traído alguno de los instrumentos. Yo me hubiera deleitado escuchándolo. Siempre es un placer escuchar a alguien que tiene la sensibilidad del gusto por las artes. Y la música es un arte maravilloso, tal como le decía su madre. Nos permite abstraernos de la realidad, nos permite a nosotros, los que somos menos virtuosos, tener una compañía o una cortina musical de la vida. Que no le importe que este señor no quiera escuchar sus sueños. Habemos muchos más que sí nos interesa. Volviendo a usted, ¿qué opinaría usted si viera a una persona en una casa comercial de retail cualquiera que no pudo pagar las cuotas de algo y fuera a decirle a quien le cobra, a ver, aquí las reglas las pongo yo? Aquí No, yo voy a no se decidir trata de qué de eso. hablamos y de qué no hablamos. No se trata de Yo eso. vengo a que Solamente, ustedes mire, no me mire, cobren yo el solamente- televisor que compré porque Mire, no lo puedo solamente pagar y voy a las decir, reglas ya, las no, si pongo no es que yo. no me cobre, estoy diciéndole No he que yo le terminado puedo- de hablar. Yo creo que la actitud de Sí, cualquier pero, persona mire, sería yo vine, de vine a otra cosa, vine a ver si sería ella quiere que le pague la mitad o le pague, ahora si no quiere que le de la pague, otra persona entonces por tendré que el pagarle nivel entero. de incapacidad de Ya, entender si ella no la quiere, situación no quiere, en la si que tenía está. eso yo nomás. ¿Qué pasa Nada más nuestra que eso. psicóloga Pamela Lagos? Yo creo que nos ven, que nos siguen y ya han aprendido bastante con nosotros. Hay un perfil evidentemente violento, que no sigue reglas sociales, pero además hay una arrogancia y esa mezcla me parece sumamente peligrosa. Nadie con dos dedos de frente que tenga una deuda importante va a decirle al acreedor que las reglas las pone él y que las condiciones de conversar las pone él. Uno, cuando tiene una deuda con alguien, con una cosa como de principio básico, llega en un tono distinto, con una disposición distinta para tratar de buscar un acuerdo. Nunca se puede imponer un acuerdo. Y partió bien, porque sabe perfectamente cómo manejar los tiempos. Don Miguel efectivamente tiene una impulsividad muy potente, lo que lo puede hacer volverse violento verbalmente, por lo menos como lo vimos acá. Lo que preocupa es que sabe perfectamente bien qué está bien y qué está mal. Y por eso que en todo su relato trata de ir ocultando ciertos aspectos, como por ejemplo cuando dice que tiene una muy buena relación con los hijos, que es lo que a mí me dijo, que constantemente le había visto crecer a sus hijos. Sin embargo, los hijos cuentan que él nunca estuvo en su crecimiento y que eran ellos los que lo buscaban constantemente. ¿No es así? Así es. Don Miguel le cuesta ir contando y ir relatando. De hecho, dice primero que su separación fue porque habían problemas nomás, porque de un minuto a otro se sintieron mal. Como que trata de escamotear e ir arreglando la situación en el camino. Pero acá estamos hablando de un papá que desaparece de la vida de los hijos, de unos hijos que lo buscan porque los papás de don Miguel tenían un negocio y a partir de eso podían acercarse. Y son estos papás, sus abuelos, ¿no es así?, los que se acercan a ellos de alguna u otra manera, pero también esa relación se ve mermada por don Miguel. ¿Qué pasó ahí? Él sabe perfectamente lo que pasó, que él desapareció en un momento, o sea, desapareció toda la vida, y nosotros teníamos que estar ahí aguantando que nos humillaran, porque pedíamos comida. Descalificaciones. Ellos, sus sobrinos, nunca han pasado por pena, nunca han pasado por situaciones económicas fuertes. Lo que sí mis hijos lo pasaron. Yo no sé la cara que él tiene, una, no dejar hablar, y lo otro, no reconocer que él sabe por qué yo estoy aquí.
el comportamiento que él tuvo fue muy malo. Te iba a pagarte la pensión y no quisiste porque querías más plata. ¿Este es el primer contacto que tiene con él a raíz de esta deuda? Le ibas a devolver la plata a mi mamá que le debías y te escapaste. No, si no es que me escapé. Solamente está pensando en él y está siendo un egoísta. No, si, oye, póngame mal nomás, si no te preocupes. Yo me vestí solo. Si quieren condonarme, me condonan. Y si no, seguimos el mismo camino y listo. Pero ¿sabéis qué? No se pongan a hablar leceras que no van. Yo vine a otra cosa aquí. Quiero arreglar ese asunto así, les puedo pagar a usted y así vivimos la fiesta en paz. Nunca se ha hecho cargo de nuestro estudio, presente. Yo me quise acercar a ti y tú no quisiste. Él fue cavando, como diría, su propia tumba. Ya, si tú no querés, no, y hay que tener que esperarte. Vos. Aquí la audiencia la manejo yo. Y si usted quiere que lo respeten, parte por respetar usted. Don Miguel efectivamente tiene una impulsividad muy potente, lo que lo puede hacer volverse violento verbalmente, por lo menos como lo vimos acá. Lo que preocupa es que sabe perfectamente bien qué está bien y qué está mal. Y por eso que en todo su relato trata de ir ocultando ciertos aspectos, como por ejemplo cuando dice que tiene una muy buena relación con los hijos, que es lo que a mí me dijo, que constantemente le había visto crecer a sus hijos. Sin embargo, los hijos cuentan que él nunca estuvo en su crecimiento y que eran ellos los que lo buscaban constantemente. ¿No es así? Así es. Don Miguel le cuesta ir contando y ir relatando. De hecho, dice primero que su separación fue porque habían problemas nomás, porque de un minuto a otro se sintieron mal. Como que trata de escamotear y de ir arreglando la situación en el camino. Pero acá estamos hablando de un papá que desaparece de la vida de los hijos, de unos hijos que lo buscan porque los papás de don Miguel tenían un negocio y a partir de eso podían acercarse. Y son estos papás, sus abuelos, ¿no es así?, los que se acercan a ellos de alguna u otra manera, pero también esa relación se ve mermada por don Miguel. ¿Qué pasó ahí? Él sabe perfectamente lo que pasó, que él desapareció en un momento, o sea, desapareció toda la vida, y nosotros teníamos que estar ahí aguantando que nos humillaran, porque pedíamos comida. Descalificaciones. Ellos, sus sobrinos nunca han pasado por pena, nunca han pasado por situaciones económicas fuertes. Lo que sí mis hijos lo pasaron. Yo no sé la cara que él tiene, una, no dejar hablar, y lo otro, no reconocer que él sabe por qué yo estoy aquí. Yo le pedí auxilio a ellos, pero del fondo del corazón, que me ayudaran. Yo no creo, fíjese, es una apreciación mía que puede estar súper equivocada, pero me cuesta entender que alguien no tenga conciencia de su falta. Porque si este caballero hubiera llegado acá, quiero, por favor, que me condonen la deuda que tengo por estas razones, yo me equivoqué, no hice esto, es muy distinto el escenario a que alguien venga con una deuda de este tamaño, con nuestra historia, y a exigir, y a increpar. Es inentendible. Él está acá porque hoy en día hay una orden de arresto emitida contra él. Antes no habría pasado nada. Y es porque por primera vez, al parecer, su exmujer Por lo mismo, decide. quiero arreglar todo, quiero sanear todo con mi hermano, lo de la herencia. Y Una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que esté dispuesta a la Sí, otra parte. por lo Porque mismo. esto no depende de usted, ni tiene ningún poder para exigirlo. Por lo mismo, pero quiero por lo mismo. Por lo mismo nada. Quiero arreglar el asunto. No es la forma. Camilo, Equivocó la forma. Equivocó el camino. ¿Es también por las reacciones que vemos en don Miguel acá que sus abuelos empezaron a alejarse de ustedes? ¿Nos puedes contar qué pasó ahí? Bueno, por muchas cosas que hizo él en el pasado, familia por parte de papá, hicieron muchas diferencias. Por tema de comida, de tratos, porque él también no tuvo muy buenas conductas con su propia familia y él fue cavando, como diría, su propia tumba. O sea, esto no es una conducta solo con la relación de los hijos, sino que además es con el resto de las personas con las que se relaciona. Exacto. Y es como que Exacto. se desquitaron con mis hijos, porque nunca hubo apoyo. La hermana ahora está preocupada. Es una conducta de larga data. Don Miguel me reconoció a mí, que tuvo problemas importantes con las drogas. No ha hecho tratamiento, asegura estar en remisión hace 2 años. Sin embargo, ese mismo problema fue haciendo que la familia extendiera esto hacia los hijos.
no es la mejor forma, pero también pasa eso algunas veces, que se extiende este es el hijo que tiene problemas, que tuvo problemas con los abuelos, y los abuelos en torno a eso empezaron también a alejarse de los niños. Niños que quedaron ahí sí a la deriva, porque antes, si bien este papá no estaba, estos abuelos sí estaban y empezaron a desaparecer también. Entonces, la única persona que tenían en su crecimiento terminó siendo la mamá, y lo fuerte era que estos abuelos vivían un par de cuadras, los veían constantemente, pero ellos empezaron a sentir el rechazo por las conductas de don Miguel. O sea, se perdió completa la familia paterna. Sí, Sí. ya no hay contacto con ellos. ¿Y usted tiene alguna esperanza de tener contacto con alguien o ya no? Lo intenté. Después de que falleció mi abuelo, volví a la casa de mi abuelo a ver a mis tíos, pero no era lo mismo. Un día yo llegué, un día X, llegué a verlos y estuve media hora en el living solo. Nadie me fue a saludar y esperé. O sea, como que ellos tampoco tienen ganas de seguir ese lazo, de seguir construyéndolo. Pero si ellos son así, pues siempre han sido así. ¿Y eso Pero- qué Porque implica? él nunca les dio el derecho de que a sus hijos los trataran bien y que pudieran llegar, porque el comportamiento que él tuvo fue muy malo. Y los abuelos no encontró más que Bajaron la desquitarse. cortina respecto a todo lo que se refiriera a él o se relacionara Exacto. con él. Exactamente. O sea, no hay para usted una esperanza de que esto pueda revertirse de alguna manera, ni con su papá, ni con la familia paterna. Yo creo que no. Yo ya perdí ese sueño. Ya. ¿Y qué opinan respecto a la petición de él de una condonación del 50% de la deuda que él tiene? Siento que él solamente está pensando en él y está siendo un egoísta. No, pues si yo no tengo nada. Y que Oye, todo... Espérame. O sea, todos estos años, se supone que trabajó 27 años. Y de los 27 años, o sea, yo me vestí solo, gracias a la ayuda de mi madre, podía estudiar gracias a la ayuda de mi madre. O sea, él no se ha responsabilizado de nada en mí, de nada. ¿Este es el primer contacto que tiene con él a raíz de esta deuda? Nos vimos un par de veces, intentamos... hace poco nos vimos, hace 2 semanas atrás nos vimos en la casa. Yo fui para tu casa. No, nos vimos hace 2 semanas. De hecho, Yo fui para tu casa. fuiste para la casa y te iban a pagar. Con tu mamá en Justo la era casa. antes de fin de mes y se suponía que le ibas a devolver la plata a mi mamá que le debías y te escapaste. No, si no es que me No escapé, volviste, pero fue te vi, fin de te vi, mes. Oye, te vi. Escúchame. Aparte, ustedes consumen Habla. marihuana todos los días. Te ¿Qué? llegó tu Me sueldo, hablas a mí. te llegó tu Mira, sueldo y ¿viste? desapareciste. Oye, ¿qué sueldo? Si yo no me asusto con la plata, mira, vine a arreglar los asuntos, yo quiero que si quieren condonarme, me condonan, y si no, seguimos el mismo camino y listo, pero ¿sabéis qué? No se pongan a hablar de ceras que no van, yo vine a otra cosa aquí. Eso. Y no te pongáis a ponerme mal tampoco, si a mí no me Nadie te está interesa. poniendo mal, te estamos diciendo Ya, la pero no te verdad. pongáis a decir que no nos veímos. Igual no No nos Te veímos. enfermaste del hombro, te llamé para que te fuera y no me pescáis el teléfono, ¿por qué? Porque estaba ahí Porque volado, tú estabas ahí en no, otra, cambia porque los números de viví ahí en tu teléfono. Él mundo, los desaparecí. No, si no desaparecí viste, 5 viste, años, aquí, desapareciste oye, 3 oye, años. el Él día hace cambia 2 los semanas números en la de casa, teléfono, ¿cómo me después nosotros saludaste? no lo No, podemos pues, Oye, contestar. No. oye, y a abrir un negocio, fuiste. O sea, miraste esperándote. hasta tu negocio. O sea, sí, pero ya, pero no ¿a estoy qué hablando otra fuiste? cosa que no es, ¿viste? ¿A qué ¿Viste? fuiste? No, si, oye, póngame mal nomás, si no te No es preocupes. que te estemos oye, poniendo oye, mal, estamos pisotéame, diciendo la pisotéame, verdad. sí. Y Sí, yo pisoteame, a mí me mal. ¿Basta usted gustaría- solo para ponerse como es? No ha necesitado de nadie más para que nos deje claro quién Sí, es. no, sí. ¿Solicitaron Yo vengo las más que nada de- retenciones de los 10%? No. Mi mamá no sabía cómo no, hacerlo no en sabía ese cómo hacerlo entonces. porque yo me dedicaba a trabajar para... Que con él nunca... Yo no sabía dónde él vivía, la hermana siempre dice que él no está ahí, que él se ha ido fuera de Pero si yo Santiago no a vivo en la trabajar. casa, yo me fui de la casa hace muchos Hace un años. me fui de la casa. tiempo nosotros llamamos a la hermana de Yo Miguel. aquí tengo los documentos y, que son de la pensión. y ella nos dijo que se había ido a vivir al norte. Hace 2 meses atrás dijo, no, tu papá se fue al norte a vivir. Y también se lo dijo a investigaciones Y- cuando fueron. Sí, y nunca se fue al norte a vivir. Nunca. No sé, yo no sé No, si mi ¿Por qué no hermana siguieron sabe adelante eso. con Yo la mi hermana no me llevo demanda bien. a los abuelos? Porque la abuela ya había muerto hace mucho tiempo y con el caballero nunca hubo una buena relación. El caballero, por el comportamiento que tiene él, siempre fui la afectada yo, porque Pero a mí si me mi trató papá de muy malas te iba a maneras. pagarte la pensión y no quisiste porque querías más plata. O sea, ¿cuánto? ¿30 lucas? 30 ¿Por 2 me hijos? quería No sé, dar, no 30. Por 2 hijos. 80. 30 lucas por 2 Es hijos. que nos deja de sorprender. Él alega de que lo dejan mal, pero él abre la boca y se deja pésimo él solo. O sea, pretendía que el padre le pagara la pensión No, de yo no alimentos pretendía, que él si no yo no sabía. pagaba. Yo no vivía en la casa. Es de una Yo falta no- de mi hermana me conciencia contó, de la mi realidad. hermana me contó. Estamos hablando con Pamela, no con usted. Es una falta de conciencia de ver o incapacidad de ver la realidad
que evidentemente no es por un problema intelectual ni de comprensión, sino que es de un sesgo autocentrado increíble. Es de que le cuesta mucho ver al otro, porque sabe perfectamente lo que está bien y está mal. De lo contrario, no habría tratado de hacer parecer que tenía una relación increíble con los hijos, que hablaba constantemente con ellos, que había sido un papá presente, que los llamaba mucho por teléfono. Y eso nunca estuvo. Ese es su primer discurso. Lo mismo pasa cuando se habla de por qué se terminó la relación. Dice, no, nos llevamos mal. Después aparece que sí, fue un problema mucho más grave. Lo mismo pasa cuando se habla de la pensión, que dice, no, no la pagué. Después aparece esto de la cantidad que hay O sea, detrás. acá en esta audiencia, solo en lo que hemos conversado aquí, ha dicho, no pagué nada, en realidad sí al principio pagué. No los veía porque no me dejaban, porque ellos no se comunicaban conmigo. Después ha dicho, sí, pero si la semana pasada nosotros estábamos hablando por teléfono y yo te vi. O sea, ha estado todo el rato entre sí y no, entre blanco y negro. Entonces uno al final dice, Pero si ¿cuál yo es fui la para la historia? casa No hay cuando- ninguna historia. cuando No, fue- porque cuando pasó está esto, fui a la casa a hablar constantemente contigo al tratando de tiro. ocultar cómo él actuó, el problema de drogas que tuvo, el problema de alcoholismo que tuvo, el abandono que estuvo con sus hijos, cómo se comportó con su familia. Y eso muestra, si no tratara de ocultarlo, diríamos, mira, a lo mejor él ve, como si así fuera la realidad. Él sabe perfectamente que su actuar Y no ha entonces, sido Pamela, inadecuado. si alguien sabe perfectamente y tiene la capacidad de comprender el daño que pudo haber causado o las emociones que puede despertar tu actuar en otro, ¿cómo puede tener el desatino de llegar a exigir, a imponer un perdonazo? Porque una cosa es saber lo que hice mal y otra cosa es textual lo que tú dijiste. Ponerme en el lugar del otro, entender que el otro tiene emociones, poder ver al otro y empatizar con el otro. Eso no existe en ninguna parte del relato de Don Miguel. Y difícilmente va a surgir a estas alturas de la vida. Difícilmente. Muchas gracias, Pamela. Esto es bien simple. Aquí hay un derecho legal de usted y de su hermano, que asciende a la suma de 23.917.007 pesos al 24 de marzo. O sea, hoy día debe ser incluso mayor. Es un derecho que es de ustedes. No es de su mamá, no es de los tribunales y evidentemente no es de él. Es de ustedes. Estos son alimentos que ya han sido devengados, que ya existe el derecho de cobrarlos, ya son parte de su patrimonio. Por lo tanto, los únicos, ni siquiera un tribunal, los únicos que pueden decir, no, te rebajo el 10%, te rebajo la mitad, te condono todo, no te cobro nada, o no, quiero que me pagues, quiero que me sigan las medidas de apremio y voy a morir en el intento de cobrarte esto, son ustedes, nadie más. Nadie más. En este minuto existe una orden de arresto vigente en su contra. Y como esa orden ha sido solicitada y diligenciada varias veces sin lograr su cometido, ha sido solicitado que usted se incorpore a la lista de prófugos. Eso quiere decir que cualquier minuto le consultan la identidad y se va preso. En ese escenario, este caballero solicitó, como usted escuchó, en la forma que usted escuchó, que se le perdone o se le condone al menos el 50% de la deuda y más, porque está diciendo que quiere pagar solo 10 millones. ¿Qué opina usted? Que está equivocadísimo en todo lo que dice. Creo que está mal. Por mi parte, no. Porque él no pensó en mi salud psicológica, salud mental de mi madre, mía, de mi hermano, de todo lo que tuvimos que pasar solos, de las humillaciones. O sea, yo en el día de hoy tengo muchas inseguridades en mi crecimiento que no he podido Superar. Me cuestan algunas cosas que me hubiera gustado que él hubiera estado ahí, un consejo, pero él no los tuvo. Él no pensó en nosotros, no pensó en nuestro crecimiento, en nuestro estudio. ¿Por qué tendría que pensar yo en perdonarlo? Si él solamente se dedicó a pasarla bien, a estar bien con sus amigos y nada más.
No entiendo por qué yo debería perdonarle eso. Si él no tuvo ¿Alguna compasión. respuesta a lo que dice su hijo? No, ¿Por qué su hijo debiera entender que tiene que perdonarle algo? No, ya, pues, si no, entonces no quedamos igual nomás, como estamos, ¿no? Así No, que- no quedamos igual. Si tienes un problema legal de deudas, familia, laboral o penal, contacta a grupodefensa.cl, quienes con más de 100 abogados están para defenderte. Agenda tu primera consulta gratis al 600-5719-300. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Él no pensó en mi salud psicológica, salud mental de mi madre, mía, de mi hermano, de todo lo que tuvimos que pasar solos, de las humillaciones. O sea, yo en el día de hoy tengo muchas inseguridades en mi crecimiento que no he podido Superar. superar. Me cuestan algunas cosas que me hubiera gustado que él hubiera estado ahí, un consejo, pero él no los tuvo. Él no pensó en nosotros, no pensó en nuestro crecimiento, en nuestro estudio. ¿Por qué tendría que pensar yo en perdonarlo? Si él solamente se dedicó a pasarla bien, a estar bien con sus amigos y nada más. No entiendo por qué yo debería perdonarle eso. Si él no tuvo ¿Alguna compasión. respuesta a lo que dice su hijo? No, ¿Por qué su hijo debiera entender que tiene que perdonarle algo? No, ya, pues, si no, entonces no quedamos igual nomás, como estamos, ¿no? Así No, que- no quedamos igual. Sí, si ella no quiere... Él nombró que tenía una herencia. Sí, pues. Usted tiene la facultad, como acreedor de esta tremenda deuda, de pedir el embargo de esa herencia por el monto suficiente para satisfacer la deuda. Hágalo. Ya. Porque que este caballero se vaya a dirigir al banco a depositar 24 millones de pesos o a depositar un peso, lo veo bastante difícil. Solicite el embargo sobre los derechos de herencia de él para hacerse pago de la deuda que mantiene con ustedes. Y con esto